Gran expectativa por las primeras medidas que anunciará en algunas horas nada más, a partir de las 17 horas, el ministro de Economía argentino, Luis Toto Caputo, y que estarán destinadas justamente a achicar el déficit fiscal. Adelantaron algo el propio vocero presidencial Manuel Adorni, lo hizo en la conferencia de prensa que dio en el día de ayer, y hubo algunos conceptos que reforzó hoy hasta con números y que apuntan a este primer decreto que sacó Javier Milei para reducir la estructura del Estado, entre ellos los ministerios, las secretarías y las subsecretarías. Cristian Echevarría es economista desde Santiago de Chile, muy amablemente ya está en contacto con nosotros. Buenos días, Agostina Scioli los saluda desde la Argentina. ¿Cómo estás, Agostina? Muy buenos días. Buenos días. Bueno, ¿cómo ve toda esta realidad económica argentina con el cambio de gobierno, con las promesas que ha hecho Javier Milei, el plan de acción, mejor dicho, porque ha sido un presidente que ganó, aclarando que el shock, digamos, y las medidas de ajuste son inevitables? Mira, yo estoy muy gratamente impresionado de que está generando efectivamente en la conciencia del país el sentido de urgencia. De urgencia de toma de decisiones y de acción y de cambio, porque en verdad Argentina está en una situación muy crítica. Objetivamente mirado a nivel global e incluso en momentos históricos, es muy grave un país en el cual efectivamente sus niveles de pobreza han llegado a los niveles que han llegado desde el punto de partida que tenía, no recordemos muy lejos, hace menos de 10 años atrás. La tasa de inflación también, que sin duda afecta más duramente a quienes más lo necesitan. Entonces es como un empobrecimiento continuo. Entonces creo que ha sido muy potente en generar esta sensación e imagen que creo que es muy importante para la legitimidad de lo que viene, que es de urgencia nacional, de compromiso y de un cambio de timón fuerte, significativo, que no va a ser fácil, porque todas las situaciones de urgencia nacional no son fáciles. Ni en la urgencia misma, ni en el proceso de transición hacia los cambios. Pero la historia muestra que los países que logran, internalizar estos sentidos de urgencia nacional en momentos históricos, como por ejemplo, un ejemplo cercano y lejano a la vez, pero el País Vasco, cuando vino la reconstrucción después de la Guerra Civil, hubo un sentido de urgencia nacional. Claro. En países que han habido cambios políticos importantes, en nuestro propio país, en Chile, por ejemplo, también hubo un momento de urgencia nacional en el año 73 que permeó la sociedad y dio una legitimidad y los grados de libertad, por decirlo así, las autoridades políticas y militares en ese momento para hacer cambios que eran urgentes y absolutamente necesarios. Nosotros también vivimos un periodo hiperinflacionario altísimo, y vivimos los costos de eso. Entonces, bueno, el propio Milei habló y anticipó, digamos, un periodo de estanflación, ¿no? Es decir, alta inflación con una retracción de la actividad económica, y en ese sentido, y lo remarco siempre, no hizo promesas respecto de la disminución de la inflación. En gestiones anteriores se hablaba de inflación cero y las promesas iban, y de distintas banderas políticas, iban destinadas a voy a bajar la inflación. Bueno, Milei ha dicho que la inflación recién presumen que va a empezar a bajar en el segundo semestre del 2025. Es decir, queda un largo camino por recorrer. Sí, mira, eso también lo encuentro muy realista y sano de decir, porque es la verdad. O sea, los procesos inflacionarios, especialmente los procesos hiperinflacionarios, que es como el que estaba viviendo Argentina, son muy difíciles de bajar por más voluntad política que exista, porque ocurre la indexación salarial, es un fenómeno que está, internalizado en los contratos, en la sociedad, en el comportamiento de los trabajadores, de las empresas, en todo. Entonces, es un comportamiento colectivo que tiene que irse de a poco, o sea, necesariamente va de a poco desinflándose una economía cuando ha llegado a niveles inflacionarios altos. En nuestro caso también en Chile tomó 1 año y medio o 2 bajarla de los niveles altísimos a niveles un poco más razonables, y después de bajarla a niveles ya sanos, fueron varios años más todavía. Para bajar el déficit fiscal, digamos, hay dos caminos. Se hace vía aumento de la recaudación impositiva o bien una reducción en el gasto del Estado. Javier Milei, o su gabinete, digamos, en principio va por este segundo camino, es lo que ha prometido, y ya su primer decreto, tal como yo aclaraba, está destinado a achicar la cantidad de ministerios, ¿no? De 18 a 9 ministerios. Y hoy el vocero presidencial dio algunos detalles, además del achicamiento
que de las secretarías, subsecretarías y demás, habló de un 34% de reducción de funcionarios dentro del Estado. ¿Cómo has visto, digamos, este enfoque de un cambio radical en lo que es la estructura en sí del Estado? Habló también de las privatizaciones, aunque se presume que eso quedará para una segunda etapa, pero digo, todo aquello, dijo Javier Milei, que está en manos del Estado y que en realidad puede estar en manos de privado, va a ser privatizado. Mira, en mi percepción es una vía intermedia razonable en un plan de política de ajuste y reducción de un déficit fiscal. ¿Y por qué digo que es razonable? Porque, como tú bien dijiste, se puede disminuir el gasto y aumentar los impuestos, y eso es doblemente recesivo para una economía. O una vía intermedia que es hacer ajustes por el gasto, manteniendo la recaudación y los niveles de impuestos a los niveles que están actualmente con las tasas, con las estructuras tributarias. Entonces, parece bastante prudente en el sentido de una variable a la vez, un cambio a la vez, ¿no? Y sin embargo, dan ganas de quizás hacer un cambio un poco más radical, un poco más rápido, pero el riesgo es sumir a la economía en una recesión aún más profunda. Claro. Y esta forma creo que me parece razonable, prudente, y es donde inicialmente es más fácil dar los primeros pasos, que efectivamente, como decimos en forma figurativa, en bajar, reducir la grasa, por decirlo así, que es todos esos gastos que son más allá de lo suficiente. Entonces, esta política creo que está apuntando a que el Estado se reduzca a lo suficiente, porque había claramente crecido más allá de lo suficiente. Muchas gracias por esta comunicación con nosotros. Gracias por la invitación. Hasta luego.